Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra última clase del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a dar por clausurado nuestro curso con la sesión del día de hoy, tocando un tema importante que, dicho sea de paso, va a ser una de las últimas veces que lo vamos a dictar aquí dentro del curso de SOMA, que viene a ser la investigación de accidentes. No porque no vayamos a tocar el tema en otro momento, sino porque lo vamos a empezar a desarrollar de forma mucho más desplegada, de forma mucho más amplia mediante un curso completo. Así que dicho sea de paso, va a empezar la próxima semana, así que si te interesa por ahí, puedes inscribirte también. Recuerda que siempre es gratuito. Entonces, hablemos acerca de lo que es investigación de accidentes. Hemos visto con el desarrollo de nuestras sesiones todo lo que se solicita para implementar correctamente un sistema de gestión de seguridad, el cual obviamente persigue un objetivo, el cual era fundamentalmente prevenir los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Para ello implementábamos un montón de medidas, un montón de acciones en búsqueda de esa prevención conforme a lo que pide la normatividad y también siendo coherentes con los respectivos riesgos que enfrentamos. Para ello hacemos una identificación de peligros y riesgos. Entonces, todo eso lo hacemos con la finalidad de poder evitar la ocurrencia de los accidentes. No queremos accidentes, para nada. Sin embargo, es cierto que ya que ningún sistema de gestión es perfecto, pueden haber errores, se pueden cometer fallos o podemos cometer cierta desviación o puede haber ciertas desviaciones al momento de ejecutar las acciones o al momento de medir resultados. Y por eso constantemente tenemos que aplicar mejora, tenemos que tomar acciones que corrijan todas esas situaciones. Y puede ser también, ya que es uno de los factores más recurrentes, que existan fallas de las mismas personas. Se da el caso de que a veces los mismos trabajadores cometen actos imprudentes, cometen los famosos actos o estándares, o simplemente no toman en cuenta el nivel de riesgo, se confían, ahí entra otro término famoso que es el exceso de confianza, y termina ocurriendo el evento, termina ocurriendo la desgracia, ¿sí? Esto pasa tanto porque los trabajadores no toman en cuenta ese nivel de riesgo, como que a veces también la empresa no toma en cuenta el nivel de riesgo que podría presentarse. Tanto como trabajadores pueden confiarse como que la empresa dice, no, seguramente no va a pasar nada y no implementa más acción preventiva. Para ello, entonces, nosotros como supervisores, aparte de poder implementar todo lo que necesitamos, tenemos que estar constantemente supervisando, constantemente revisando, constantemente mirando. Recuerda que la finalidad siempre es prevenir. Entonces, para eso hay que constantemente estarlos chequeando, constantemente haciendo inspecciones, ya sea programadas, ya sea inopinadas, ya sea a un grupo de trabajo de forma aleatoria, ya sea a todos los grupos en conjunto, como tú gustes. En esas supervisiones probablemente encuentres situaciones como estas o parecidas, quizás no tan graves, pero lo más complicado que vas a tener es probablemente que tengas que supervisar diferentes grupos a la vez, ¿no? No vas a encontrar a un solo grupo desarrollando su actividad, vas a encontrar varios grupos dispersos. Entonces, para mantener toda esta situación controlada, lo que tú tienes que hacer es desarrollar la habilidad de encontrar esos actos y condiciones durante el desarrollo de la actividad en movimiento. Este ejercicio que vamos a hacer ahorita a continuación generalmente se hace con una imagen estática. Te ponen una imagen y dices, ya, muy bien, aquí en esta foto o en este gráfico, detecta tus actos y condiciones. Y así, pues es algo sencillo, ¿no? Porque claro, tú ves la imagen, está ahí quieta, está estática y puedes encontrar actos y condiciones de esa forma. En la práctica, lo que tú tienes que hacer es encontrar esos actos y condiciones mientras la actividad se ejecuta, mientras está en movimiento. Entonces, para hacer la práctica un poco más real, lo vamos a hacer con un video. Yo te voy a proyectar aquí en este momento un video y tú mediante la observación me vas a determinar qué actos y condiciones puedes encontrar. Primero, antes de que empieces a teclear así como loco, primero fíjate bien en el video, que dicho sea de paso, no tiene audio, así que no te preocupes, si no escuchas nada es porque no tiene audio. Fíjate bien en el video, es el video de una cámara de seguridad, vas a ver a varios trabajadores y entonces tú dime qué actos y condiciones puedes encontrar en este video. Presta mucha atención. Muy bien. Acabamos de presenciar un accidente laboral.
Pregunta de rigor. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Alguien? ¿Alguna sugerencia? Somos poquitos conectados, pero de repente alguno tiene alguna idea de qué hacer en estos casos. ¿Alguno? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Sales a supervisar, vas a identificar actos y condiciones o vas a encontrar evidencia del desarrollo de tu plan anual de seguridad, vas a llenar tus registros obligatorios que te expliqué en la clase anterior. Estás haciendo tus actividades muy normalmente y de la nada ocurre el accidente. Como que de repente no saliste, de repente estabas en oficina elaborando un informe, participando en una auditoría, como me pasó a mí, y de la nada te avisan que ocurrió un accidente de gravedad. La idea de ponerte el accidente de esta manera es que entiendas principalmente que el accidente no te avisa. El accidente no te va a avisar cuando ocurre, el accidente simplemente pasa. Y claro, yo te decía en la clase anterior, pirámide de la accidentabilidad, de que en base a la recurrencia, mucho más grave. Pero eso es estar próximo, es aproximarme, no es saber con exactitud cuándo va a pasar. No puedo. Cuando tenemos este tipo de situaciones, es muy importante siempre estar preparado para ello, tener los planes de contingencia, saber a qué números llamar. Y pues una de las cosas que tenemos que hacer, entre las varias que se tendrían que hacer, es lo siguiente. Primero, la atención inmediata al accidentado. Los primeros auxilios van de todas maneras. Tenemos un accidentado y lo primero que tenemos que hacer es ir a auxiliar. Ahora, este auxilio que le vamos a prestar al accidentado tiene que hacerse de la forma correcta, tiene que hacerse de manera ordenada, de manera segura también, porque al momento de yo prestarle un primer auxilio a un accidentado, tengo dos cosas. Primero, que puedo empeorar su situación si es que no lo hago de forma correcta. Y segundo, yo mismo puedo exponerme a un riesgo. Entonces, yo no puedo permitir que por un accidente tenga muchos más accidentados. ¿De acuerdo? Es por eso que en el video, y lo vamos a ver de nuevo porque creo que tenemos un poco de tiempo, y lo vamos a ver de nuevo, en el accidente hay dos personas que reaccionan de manera distinta. Si te fijas bien, quiero que te fijes aquí, bueno, acá ocurre el accidente, quiero que te fijes aquí en las personas que están abajo, esta y esta persona. Fíjate, él se cae, fíjate lo que hacen las dos personas. Uno se quedó estático como por el shock, mirando hacia arriba, y el otro corre inmediatamente a prestarle auxilio. Estas dos reacciones me muestran un acierto y un error en ambos. En primer lugar, definitivamente tú no puedes quedarte estático cuando pasó el accidente porque el tiempo es corto, tienes que actuar lo más pronto posible. Definitivamente sí. Pero el hecho de que tengas que actuar de forma rápido, como hace la persona que está más lejos, no implica que te expongas tú también al riesgo. Es por eso que la persona que demora en intervenir sí tiene un acierto, que es justamente mirar de dónde cae la persona. Porque claro, ya, él cayó. ¿Por qué se cayó? ¿De dónde se ha caído? ¿Qué más viene cayendo detrás de él? ¿Hay otra persona que se está cayendo? ¿Ha sido golpeado por un objeto y ese objeto también está cayendo? Entonces, si yo me acerco a prestarle primeros auxilios, el objeto cae detrás de él y nos aplastó a los dos. No es la idea del primer auxilio, ¿no? Yo no hago primeros auxilios para que más personas se me accidenten, tratando de salvar la vida de uno. Que no estamos diciendo que no sea importante, claro que lo es, pero no puede ser a costa de poner en riesgo a más personas. Hablábamos de eso, por ejemplo, cuando decíamos de que los brigadistas deben tener la aptitud necesaria para poder aplicar, hacer los rescates respectivos. Eso te lo explican mucho más a detalle en el curso de primeros auxilios que siempre recomiendo que te inscribas porque no lo dicto yo, lo dicta un profesional de la salud y te va a explicar con mucho mejor conocimiento todo lo que se tendría que hacer. ¿De acuerdo? Piénsalo de la siguiente manera. Si tú tienes un trabajador que se está electrocutando, dudo mucho que vayas a retirarlo usando tus manos. Usarás una pértiga, usarás un palo de madera, te conectarás la energía para que no se electrocute. Nunca vas a exponerte directamente. Si encuentras un trabajador que se vio expuesto a una atmósfera tóxica de repente, ¿no? Se intoxicó, se desmayó, ¿no? Se gaseó,
No vas a correr tú sin ningún tipo de protección a sacarlo de ahí así con lo que estás, ¿no? Salvo que contengas la respiración, salvo que te pongas un respirador o algo, no podrías hacerlo porque si no tú también te vas a ver afectado y no sería un accidentado, sino dos. ¿De acuerdo? Entonces estos primeros auxilios tienen que hacerse de la forma correcta, siempre pensando bien lo que estamos haciendo. Aparte de eso es muy importante, como te decía, el entrenamiento a todos los trabajadores en primeros auxilios. Todos tienen que saber hacer los primeros auxilios. Lo segundo que tendríamos que hacer es el traslado al centro de salud más cercano. Yo no puedo asumir porque un trabajador ya lo vi que, no sé, en el video que vimos hace ratito, que luego lo vamos a pasar de nuevo, no se preocupen. El trabajador se cae de altura. Vamos a suponer que corrieron a socorrerlo y él se levanta, se soba un poquito y quiere seguir trabajando. No, aquí en el centro de salud. No, es que yo me siento bien, estoy bien, solo me duele un poco, me va a pasar. No puedo yo simplemente porque ya le di un primer auxilio hacer de cuenta de que ya todo está bien. Porque dependiendo de gravedad, probablemente él tenga alguna complicación interna. Entonces, para eso hay que llevarlo a un centro médico. El centro médico será al final quien determine si él está bien o está mal. Pero yo no lo puedo asumir simplemente pues porque a mí se me ocurrió. Tiene que ser todo debidamente sustentado. La persona más idónea tiene que poder aclarar si es que él puede o no puede seguir trabajando. ¿De acuerdo? Según la gravedad del evento, también yo debería paralizar mis actividades. Yo sé que esto no siempre es posible, muy pocos empleadores van a querer parar sus actividades solo porque ocurrió un accidente, aunque, por eso digo, según gravedad, se debería. O sea, si tenemos una condición que evidentemente está exponiendo a riesgo a todos los trabajadores, no se debería continuar haciendo la actividad. Te lo pongo de la siguiente manera. Un trabajador sufrió una descarga manipulando una maquinaria, una máquina la manipuló y parece que falló su aislamiento, tiene algún problema, sufre una descarga. Lo trasladan al centro médico y dicen, bueno, sigamos trabajando, a ver quién va a usar ahora la máquina. No tiene sentido, ¿no? Oye, ¿cómo lo vas a usar si por usarlo un trabajador se accidentó? Entonces, esta máquina no se puede usar. Si es que hay reemplazo para ella, bueno, pero si no es la condición, si no se dan las condiciones para que realmente haya seguridad en el trabajo, entonces, ¿no? Porque ahí tendría yo que preguntarme, oye, ¿y esta y las demás máquinas también estarán en mismas condiciones? ¿Es problema de la máquina? ¿Es problema del cableado? ¿Es problema, no sé, otro problema de repente que ha tenido que ver con esto? Etcétera. Entonces, según la gravedad, habría que parar parcial o totalmente la actividad. Igual, cuando ocurre un accidente de bastante consideración, SUNAFIL llega, hace su inspección y determina si es que es seguro continuar o no con la actividad y también te puede ir clausurando temporalmente. Entonces, también se da esos casos. También sería importante que se deje la zona del accidente lo más pulcra posible en el sentido de que no la manipulemos, dentro de lo que sea posible, obviamente. Si el accidente ocurre por un incendio, por ejemplo, obviamente no podemos dejar el incendio que siga ardiendo, ¿no? Tenemos que controlarlo. Si es un derrame de algún químico, tenemos que controlar el derrame, evitar la fuga, etc. Dentro de lo que sea posible, habría que asegurar de que no haya mucha manipulación al lugar del accidente, porque muy similar a como si fuera una escena del crimen, lo necesitamos así como está para luego hacer nuestra investigación, para luego recopilar evidencias, para luego reconstruir los hechos. Bien, y otro punto es que tenemos que hacer la notificación respectiva. Esto ya lo habíamos hablado un poco en la clase anterior, te lo vuelvo a repetir otra vez. Dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente mortal o incidente peligroso, hay que hacer la notificación al Ministerio de Trabajo y los centros de salud notificarán hasta cierre del mes los accidentes leves y los accidentes graves o incapacitantes. ¿De acuerdo? Incapacitantes es el término correcto. Enfermedades ocupacionales se reportan hasta dentro de 5 días. ¿Listo? Entonces el reporte también es importante. Sea incidente peligroso, sea accidente fatal, la empresa tiene que reportar esos eventos. Y una vez que ya tenemos todo esto, entonces ahí es donde entra la figura de la investigación de accidentes. La investigación del accidente es un proceso el cual va a permitirnos que identifiquemos factores, elementos, circunstancias, puntos críticos y todos esos sucesos que han tenido que concurrir en un mismo evento y que esto ha provocado el accidente o el incidente. Cuando ocurre un accidente,
no necesariamente es por un único motivo o una única razón. Hay varios motivos y varias razones que han tenido que unirse en una especie de red hasta un punto más básico, en un punto muy profundo, el cual se llama causa raíz. Y lo que yo hago con la investigación de accidentes es descubrir toda esa red. Yo no busco una sola razón, yo busco todas. Necesito encontrar toda esta red de causalidad. Y cuando yo identifico esta red de causalidad, entonces puedo implementar acciones mucho más efectivas porque van a tratar directamente la causa raíz y de esta manera voy a evitar que ocurran más accidentes. Yo no hago una investigación de accidentes para echarle la culpa al trabajador, para limpiarle la cara a la empresa. Yo no hago la investigación de accidentes para ver quién me va a pagar los platos rotos. Hago la investigación del accidente porque necesito saber qué falló mi sistema de gestión y corregirlo y evitar que otros trabajadores sufran el mismo destino o en todo caso eh, que trabajadores de otras áreas también puedan verse afectados de alguna u otra manera por una falla en la gestión. Hay un error muy común en la investigación de accidentes de trabajo que es identificar tus actos y condiciones que tuvieron que ver con el accidente, tratar esos actos y condiciones y quedamos ahí, lo cual es un gran error porque no estás solucionando el problema. Estás haciendo correcciones, que está bien, en parte, pero no estás implementando acciones correctivas. Diferencia de eso, curso de investigación de accidentes. De momento está bien, estoy tratando lo más simple que puedo ver, pero la causa más profunda la estoy dejando de lado. No estoy solucionando nada. En algún momento me va a pasar otro accidente. No, Inge, pero acá el accidente fue porque él no se puso su casco y ya hicimos una capacitación para que ellos se pongan el casco. No es suficiente. Es una, es una acción, es una corrección, pero que te va a servir en el corto plazo y más adelante va a volver a pasar. No te asegura casi nada. Es más, en el corto plazo nuevamente puede pasar algo. No, Ángel, el accidente ocurrió porque él no se dio cuenta, él se confió. No es suficiente. Para mí no es suficiente. El exceso de confianza para mí como motivo principal de un accidente no es suficiente. Siempre tengo que ver más. Tendría que revisar todo el proceso de investigación para ver que efectivamente ocurrió por eso. Pero eso lo vemos más a detalle conforme avancemos. Otro motivo para el cual realizar investigación de accidentes, aparte que porque la ley te lo pide, es poder demostrar, y esto sí, y es diferente a lo que dije hace ratito, es demostrar o evaluar en todo caso la efectividad del sistema de gestión de la empresa. Cuando yo hago un proceso de investigación de accidentes, yo voy a descubrir la red de causalidad y colateralmente, al mismo tiempo, voy a ir encontrando o buscando o analizando evidencias de que la empresa hizo gestión preventiva, que la empresa cumplió con sus obligaciones en seguridad. Ingeniero, esto no es muy parecido a lavarle la cara a la empresa. Puede ser parecido, pero es que aquí yo no me voy a inventar nada. No es que yo voy a dirigir mi investigación a lavarle la cara a la empresa, sino que mientras yo vaya recopilando evidencias, iré buscando conformidades, o bueno, iré registrando conformidades. Yo puedo hipotetizar muchas cosas por las cuales ocurre un accidente. Oye, ¿por qué ese trabajador se cayó de altura y no estaba usando arnés? La empresa de repente no le dio. Ok, busquemos evidencias. No, acá acredita que sí le dio. Mira, acá hay un lote que ha comprado recientemente. Mira, acá hay capacitación de que sí, él sabía cómo hacerlo. Sí. Entonces, de esta manera voy descartando también situaciones o posibles causas de por qué ocurre el accidente. Por eso insisto, descubrimos la red de causalidad y al mismo tiempo evaluamos la efectividad del sistema de gestión. Esto incluso está en la normativa. Es una de las finalidades por ley que tienes que hacer con tu investigación de accidentes. Ir descubriendo por qué e ir evaluando si tu sistema de gestión reaccionó o no. Y por eso te decía, si es que tú en tu investigación logras acreditar que efectivamente todo lo cumpliste, todos los controles estaban y fue más razón del trabajador, bueno, pero sustentado, obviamente, hay un sustento de por qué ocurrió. Y eso se hace con el proceso de investigación. Al momento de realizar esta investigación, que ojo, recordemos que se investigan tanto incidentes como accidentes, hay que entender muy bien las definiciones. Ya lo habíamos visto un poquito en la clase anterior. Decíamos que es un incidente, todo suceso en el curso o con relación al trabajo, en el cual una persona no ha sufrido lesiones.
Yo estuve en la oficina trabajando y de un almacén que estaba a mi espalda, o de un anaquel, perdón, me cae una caja. Arriba, la parte, me cae una caja. Me cayó una caja. Digamos que me cayó una caja y que justo yo en ese momento me he movido y no me golpeó. Pudo haberme golpeado, sí, pero no me golpeó afortunadamente. Ok, incidente. Reviso la caja y resulta que la caja era una caja de cartón, un poquito grande, pero vacía, no había nada en su interior, completamente vacía. Ah, bueno, si me hubiera pegado, bueno, no me hubiera provocado nada. Es más, digamos que me cayó la caja realmente, me cayó, me dio de lleno. Pero como no tenía nada, no tenía peso, pues sentí simplemente el golpe, pero no tuve ningún tipo de lesión. Es considerado incidente. No hay un daño hacia mí. Claro, yo sentí el golpe así, pero fue menor. No es de consideración, no tengo ningún tipo de lesión, herida, no necesito que me vea el médico porque me golpeó una caja vacía, ojo, vacía, incidente. Bien, pero ahora digamos que la caja estuvo llena de archivadores y de documentos, montones. Y yo justo en ese momento me levanté para ir al baño y la caja cae en mi escritorio o cae en mi asiento. La vamos a revisar y la caja tenía peso. Ok, ahí la cosa cambia, porque potencialmente si esto me hubiera dado, sí me hubiera provocado una lesión. Incidente peligroso. ¿Te das cuenta? Entonces el incidente peligroso es básicamente un incidente porque nuevamente no me pasó nada, pero el daño que me hubiera podido provocar era mucho mayor, muchísimo más grave. Me pudo haber matado o me pudo haber causado una lesión de gran consideración. Por eso le llamamos incidente peligroso. En ambos casos no ha habido una lesión, no ha habido. Sin embargo, en el peligroso era mucho más notorio que pudo haber algo bastante grave. Cualquiera de estos igual hay que investigarlo. Reportaremos los peligrosos. El incidente como tal, o sea, evaluando de que no hay un daño mucho mayor, no sería necesario. Claro que tú podrías rebuscarlo, no, no, uy, ¿qué hubiera pasado si esta caja sí estuviera llena de cosas? Claro, podría ser que tú lo rebusques así, pero en sí, prácticamente al momento de reportar, reportamos estos incidentes peligrosos. Ambos igual se investigan, ojo, ambos igual hay que investigarlos. Claro, en alguno tomaremos mucho más tiempo, mucho más énfasis en investigar, pero ambos tienen que investigarse y registrarse de todas maneras. En cambio, el accidente es todo ese suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte. Ya cuando hablamos de accidente, ya hablamos de una lesión a la persona. La caja llena de cosas sí me cayó encima. Sí me cayó encima y me golpeó la cabeza y yo me siento medio mareado, como que no. Ok, tenía peso, peso de consideración, muy bien. Hay que llevarlo al centro médico. Ahí sí cuenta como accidente, ¿de acuerdo? Vamos a considerar como accidente incluso todo aquel evento que ocurra dentro o fuera de las instalaciones de la empresa y dentro o fuera del horario de trabajo. Digamos que esta caja me cayó en mi hora de almuerzo. Yo no quise salir a almorzar y me quedé trabajando y me cayó. Y la empresa dice, no, no, eso no cuenta porque a esa hora él tenía que haber estado almorzando. No, no, él no tenía que haber estado ahí. Ok, pero me quedé y estaba trabajando. Cuenta como accidente. No, pero nadie te mandó que te quedaras ahí a trabajar. Cuenta como accidente igual. Igual, ingeniero, aunque nadie lo hubiera mandado, sí, igual cuenta como accidente. Es por eso que muchas empresas tienen bastante cuidado con sus horarios respecto al trabajador, porque si algo les ocurre a alguno de ellos fuera del horario, pero donde ya el empleador ya no está ordenándoles nada, entonces va a contar como accidente de trabajo. Bien, entonces ya sea que estén dentro o fuera de la empresa, del almacén, del taller, de donde sea que les toque trabajar, y dentro o fuera del horario, cuenta como accidente, ¿de acuerdo? Va a contar como accidente. No vamos a contar como accidente todo aquel que ocurra, por ejemplo, por algún evento deportivo. Digamos que a mí, por ejemplo, mañana me toca ir a jugar fútbol con los de la oficina. Vamos a hacer un intercedes y probablemente como vamos a jugar contra el área operativa, probablemente recibamos mucho golpe. Pero si a mí me pasa algo, no podría yo decir que es un accidente de trabajo. No, ingeniero, pero usted va a representar a la empresa. Sí, van a jugar cerca de la empresa, también van a jugar en horario. Sí, pero
es un evento deportivo voluntario. No es que a mí me van a sancionar si es que no voy a jugar. Entonces, es más, si a mí me pasa algo porque yo decidí ir a jugar, no cuenta como accidente de trabajo, sería un accidente común, a lo mucho. No sería un accidente laboral. Aplica igual con todos esos eventos de confraternidad, tipo quincana, juegos florales, etc. Tampoco contaremos como accidente de trabajo si es que un colaborador, digamos, ya sufre una lesión en el trayecto de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, incluso si es que la movilidad que lo está trasladando es de la empresa. De todas formas, ahí no contaría como accidente de trabajo. ¿Sí? ¿Te queda claro esa parte? ¿Alguien alguna duda, pregunta de qué es, qué no es un accidente? Alguien si tiene algún caso, por ejemplo, que le ha pasado y tiene dudas, puede irmela dejando por el chat para poder responderle, ¿de acuerdo? Un caso curioso que pasó a un compañero no hace mucho y justo me llamó preocupado, ocurría de que un colaborador de su empresa eh, ya había terminado de trabajar, ya había salido de la empresa, se fue, por ahí como que le pasó algo, sufrió una lesión no de tanta consideración, sí sangró un poco, entonces preocupado se fue al centro de salud y cuando lo atendieron y le preguntaron qué pasó, él les dijo, salía de mi trabajo, me pasó esto y en el centro de salud pusieron accidente de trabajo. Él ya había, se había ido. Entonces, viendo él la situación de que lo que estaba pasando, llamó a su supervisor, se comunicaron con el del área de seguridad, se fue a verlo, revisaron, el médico dijo sí, que era una pequeña lesión, le puso un par de puntos, le dio descanso médico, y básicamente esto iba a pasar como un accidente incapacitante. Entonces él me hablaba y me decía, Carlos, mira, pasó tal cosa, y le digo, pero a ver, ¿estaba o no estaba trabajando? Me dice, no, ya había acabado, él ya se estaba yendo. De hecho, él se accidente porque justo estaba con el celular ya regresando a su casa porque él ya había acabado. Estaba viendo su celular, no se percató y bueno, pasó la lesión. No era una lesión muy grave, pero sí tenía un par de puntos que le pusieron. Y ha pasado esto y ya lo están reportando como accidente de trabajo. Lo van a reportar como accidente de trabajo. Le digo, es que no es, le digo accidente porque él ya acabó, ¿no? O sea, su jornada ya acabó y encima fue fuera de la empresa. A ver, ya podría considerarte que incluso fuera de la empresa, pero mientras él todavía estuviera trabajando bacán, pero tú me indicas que él ya acabó, entonces no es accidente. ¿Qué hago? Bueno, le digo, haz un registro interno o algo, o si puedes conversar con la encargada del triaje y explicarle de que hay una confusión y que no es de trabajo, sino que él ya había acabado, mejor, ¿no? Como para que no lo pasen en automático. Él se fue a hablarle, pero como que lo tomaron a mal, no sé si él se explicó mal o de plano no querían hacerle caso. Y no, o sea, yo también los entiendo, daba la impresión de que uno como empresa le quería que tu trabajador no reporte accidentes de trabajo. Daba esa impresión, lamentablemente. Y ya pues al final pasó. Igual yo lo que le comenté, porque hice también la consulta a la Sunafil sin una respuesta muy clara, lo único que le recomendé es que deje sustento directamente dentro de su empresa sobre cómo ocurrió el evento y por qué no considera como accidente con las respectivas evidencias. Cosa que ellos no tengan que investigarlo porque, insisto, fue fuera de la empresa y fuera del horario y ya él ya no estaba trabajando en ese momento y en el trayecto de tu casa, del trabajo a tu casa, no cuenta como accidente. Entonces, y aparte digo, por eso digo, fuera, a ver, ¿cómo me explico? Ya había acabado su jornada, se está retirando. Si pasaba dentro de las instalaciones, por ahí que se podría considerar porque igual está dentro de la instalación, dentro de lo que la empresa controla. Pero ya fuera de la instalación, habiendo acabado su jornada, ahí ya no contaría como accidente. ¿Listo? Por eso, a eso me refiero. No es tanto dentro o fuera del horario, sino que él ya había acabado, estaba retirando. Dentro de la empresa, aún donde la empresa se supone tiene controles para evitar accidentes, bueno, ahí podría considerarse como accidente. Ya fuera de la instalación de la empresa en la calle, donde la empresa ya no tiene control, entonces ahí no cuenta como accidente de trabajo. Y bueno, como te decía, le recomendé que hiciera, ¿no? Evidencia de que no era accidente para que no lo tuvieran que terminar pasando. Entonces son cosas que pasan y pues
Hay que tener bastante cuidado con el tipo de información que se le da al trabajador, sobre todo para que él también no tenga esa duda de qué sí reportar y cosas no reportar. Por ahí, creo que Maribel me levantaba la mano. Hola Maribel, ¿sí tienes alguna duda, pregunta de repente? Si de repente te da, no puedes activar el micro de repente, a ver si me apoya la señorita Sandra. En todo caso, puedes también dejar tu pregunta por el chat. Señorita Sandra, apóyame por favor ahí dándoles acceso a los micros. Ok. Igual no se olviden. Ah, sí, listo. Gracias, señorita. Sí, Maribel, ¿ya tienes activado el micro? ¿Quieres hacer alguna pregunta de repente? Ok, bueno, continuamos. Hay diferentes tipos de accidentes. El primero es el accidente leve. Ese es el accidente en el cual una persona, bueno, no ha sufrido una lesión de consideración y, según recomendación del médico, puede seguir trabajando o en todo caso puede tomarse el resto del día y volver al día siguiente a trabajar. Digamos que, volvamos al ejemplo, que me cayó una caja pesada en la cabeza, como que me desmayé, no sé, me reanimaron con primeros auxilios, me fui al centro médico y en el centro médico el doctor me evalúa, me revisa, aparentemente todo está bien, no tengo ninguna lesión interna, aparentemente solamente fue el golpe, y me dice, señor, ¿usted cómo se siente? Digo yo, me siento normal, me siento bien, ok. Bueno, tómese el resto del día y ya mañana regresa a su trabajo. Si me dan esa indicación, genial, accidente leve. Independientemente de qué tan grave te parezca la lesión, si el médico determina que no es necesario descanso médico, de repente por ese mismo día sí, pero puede volver a su actividad sin ningún problema, entonces un accidente leve. En cambio, y ahí entramos al otro tipo, en el accidente incapacitante, el médico que atendió a la persona evaluó, vio la gravedad de su condición, qué tan grave es, y entonces determinó que esta persona sí requiere descanso médico. Y desde el hecho de que le determine a esta persona descanso médico, ya cuenta como accidente incapacitante independientemente de su lesión. Te lo pongo así, te lo pongo así. Teníamos un trabajador que estaba haciendo una reparación en un tablero eléctrico, entonces él estaba manipulando el tablero energizado con sus EPPs y ocurre un arco eléctrico y el tablero estalla, es un arco eléctrico y un chispazo, con él ahí trabajando, ya de lleno en el rostro. Me llaman y dicen, Carlos, ha pasado tal accidente, estamos yendo a la clínica, ok, me fui a esperar a la clínica, y venía ya con el supervisor de seguridad, yo preocupado mirando porque me dijeron, Carlos, ha habido un arco eléctrico, tal cosa, diciendo, pucha, ¿cómo estará el muchacho, no? De repente estará vivo todavía, pensando lo peor, no escuchaba ambulancias por ahí, decía, ya seguro llega, no llegaba, hasta que llega la camioneta de la empresa. Llega él, llega el supervisor y llegan dos técnicos y bajan. El conductor, obviamente, y otro que estaba a su costado. Bajan los tres. O sea, el supervisor, que era un gran amigo mío, saludo, ¿qué tal? Sí, saludo a los muchachos y les pregunto, oye, ¿y el accidentado dónde está, no? Preguntando si lo traerán vendado, lo traerán en camilla, en la tolva, no sé, pero no había. El accidentado. Entonces uno se me acerca y me dice, ingeniero, soy yo. Y yo digo, oye, pero yo te veo bien. O sea, no, no, sí, me dice, "Inge, acá me arde un poquito acá. Y por acá como que en el rostro, como él era de piel un poco morena, no se le notaba mucho, pero él indicaba que le ardía. Ya le digo, pasa entonces que te atienda. Pasaron, el médico lo revisó, atendió, determinó que había una quemadura de primer grado. Una quemadura leve, como decir que te hubieras ido a la playa y el sol te hubiera quemado un poco, básicamente así. Entonces, insisto, afortunadamente él estaba usando todos sus EPPs, ¿no? Ropa ignífuga, careta antiarco, una balaclava debajo. Afortunadamente él estaba usando porque si no lo hubiera usado, las consecuencias obviamente pudieron haber sido bastante graves. Pero el hecho de tener una lesión ya no cuadraba esto como un incidente. Definitivamente ya no era incidente peligroso porque ya había una lesión. Ok, no era fatal, afortunadamente. El médico lo revisa y dice, bueno, te vamos a dar descanso médico. Él le dijo, doctor, yo estoy bien.
Entonces, el hecho de que él estuviera bien y que él se sintiera en la capacidad de seguir trabajando, si el médico hubiera determinado que no es necesario que él regrese a su casa, de repente sí por ese día, pero en el día siguiente podía regresar, cuadraba como si fuera un accidente leve. Pero si el médico le ponía, ponte, no, vas a tomarte 2 días de descanso médico, ya no es leve, es incapacitante. Ingeniero, pero él está bien, no es de gravedad. Claro, es que yo no he dicho accidente grave y la ley lo establece como accidente incapacitante, que es aquel donde el médico que atendió a la persona determina que necesita o requiere o le da descanso médico. Del hecho de que ya tengas 1 día o 2 días de descanso médico, ya cuenta como accidente incapacitante. ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Yo que voy a escuchar algo? Ok. Entonces, ya cuenta como accidente incapacitante. Al final no se lo dieron, al final se determinó que fuera leve. Por ahí se dieron algunas recomendaciones, como que, por ejemplo, no agarre turnos diurnos donde tuviera mucha exposición al sol, una crema para que se pusiera, y ya él continuó con sus actividades dentro de lo que era normal, porque en sí no tenía ningún tipo de lesión, solo como te decía, una quemadura leve de primer grado. ¿De acuerdo? Entonces, en el incapacitante también encontramos diferentes tipos. Está el incapacitante total temporal, es aquel en el cual una persona queda imposibilitado de trabajar de forma temporal. No quiere decir esto que todo su cuerpo ha sido lesionado, ojo, sino que, se me ocurre, tenemos un trabajador que se cae y se fractura una pierna. Fractura solamente la pierna, le hacen su operación, lo enyesan, y el médico recomienda reposo absoluto para su descanso. Entonces, él se va a su casa, descansa, no viene a trabajar, no puede trabajar porque tiene que estar reposando, incapacitante total temporal. ¿Te das cuenta? Porque él totalmente y de forma temporal no puede trabajar, no puede hacer ninguna labor. A eso se refiere el incapacitante total temporal. Es parcial permanente cuando, digamos, al cabo de su recuperación, ya acabó de recuperarse, esta persona ha perdido parte de la funcionalidad de ese miembro afectado de forma permanente. Digamos que la persona no se fracturó la pierna, sino el brazo. Regresa y te dice, ah, sí, ¿cómo te sientes? No, es que mi brazo como que no lo puedo mover bien, ¿no? Como que la mitad no me lo puedo. Antes, lo que cargaba antes, ahora cargo solo la mitad. O digamos que el trabajador que sufrió la explosión, digamos que no tenía IPPs y le afectó la vista, cuando se termina de recuperar, le preguntan, ¿no? ¿Cómo estás? Y le dice, no, veo medio borroso, ya no veo igual que antes. Hay una disminución en la funcionalidad de su cuerpo, no necesariamente que haya perdido la parte del cuerpo, sino que hay una disminución en esa funcionalidad de forma permanente, entonces es un incapacitante parcial permanente. En cambio, esa disminución de la funcionalidad es ya demasiado notorio, prácticamente no ve nada, prácticamente no puede manipular nada del brazo, ahí se considera total permanente. Incluso aquí ya consideramos las amputaciones de parte del cuerpo, desde la pérdida de un solo dedo. Yo pierdo un dedo y ya se considera total permanente. No, pero Inge, es que no ha perdido toda la mano, todo el brazo, nomás es un dedo, no sería parcial. Perdí todo el dedo completamente, todo el dedo, todo, total permanente. No tengo mi dedo ya. Por eso es un incapacitante total permanente. ¿Bien? Y por último, tenemos el accidente mortal o el accidente fatal, que es todo aquel que provoca la muerte del trabajador, ¿no? Es aquel en el cual el trabajador, pues lamentablemente, fallece, que puede ser instantáneo como que puede ser después de algunos días. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de accidente que consideraremos, que son los que generalmente se tienen que colocar en el registro de accidentes que habíamos visto en la clase anterior. Hasta aquí, ¿alguien alguna duda, pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. Inge, yo he venido que usted me enseñe a investigar accidentes, no que me hable tanto de accidentes. Sí, lo siento, me pasé un poquito con la parte teórica. ¿Por qué investigamos el accidente? En primer lugar, y lo hablábamos al principio, para evitar futuros accidentes. Yo investigo el accidente que me ha pasado ahora, que no me debió pasar, pero que ya me pasó, lo investigo para que en el futuro no se me accidenten más trabajadores. No quiero más accidentados, no quiero más estadísticas de accidente.
De esta manera, hacemos mejora del sistema de gestión. Te hablaba esto en la primera clase, que justamente la investigación de accidente es parte del actuar, parte de la última etapa, la mejora. Se entiende que con la investigación yo encontré qué es lo que está fallando en el sistema, en qué he fallado respecto a mis controles, a mis medidas, y ahora lo que voy a hacer es implementar alguna acción que permita mejorar mi sistema, eliminar esta falla. Por cumplimiento legal, recuerda que es obligatorio investigar todo accidente e incidente. Al reducir los accidentes, vamos a también reducir los costos de los mismos. Como mejora del compromiso, ya que cuando ocurre un accidente, siempre es muy común que los trabajadores vean perjudicados el nivel de compromiso de clima que tienen respecto a la empresa. Se les accidenta un compañero y pues como que todos ellos se empiezan a sentir inseguros, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la empresa? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar con el compañero? ¿Pudimos haber sido nosotros también? Entonces, hay esa sensación de inseguridad. No inseguridad porque no haya seguridad en la empresa, sino de cómo se sienten los trabajadores. Y es por eso muy importante allí que intervenga el liderazgo de la empresa, reforzando, tomando en cuenta todo accidente y no simplemente ocultándolo como haciendo de cuenta que nunca pasó, sino que justamente fomentando el compañerismo entre los demás y fomentando las buenas prácticas de seguridad. Por eso también aquí estoy colocando que la investigación de accidentes es una oportunidad de aprendizaje. Y es que si bien no es la forma ideal para aprender, ya que ocurrió el evento, podemos sacar lecciones de ellos, lecciones justamente para evitar la recurrencia de accidentes en un futuro. Por un tema de imagen de la empresa, toda empresa es mejor percibida cuando investiga sus accidentes y no simplemente como hace de cuenta de que no pasaron. Igual de todas maneras, cuando ocurre el accidente, la imagen de una empresa se va a ver no perjudicada, de todas maneras. Esto puede volverse mediático, los clientes lo pueden tomar a mal, las aseguradoras incrementan tu nivel de riesgo, otros prospectos de personas, de profesionales que quieran trabajar contigo, como que se van a aguantar un poco porque van a dudar bastante, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó el caso de que una empresa, que no diré nombre, le ocurrió un accidente fatal, tuve conocimiento porque directamente se comunicaron conmigo para apoyar con la investigación, pidiéndome algunas orientaciones. Yo les expliqué, y ya que eran del mismo rubro, yo estaba esperando el informe, ¿no? Porque se entendía que el informe lo iban a compartir en algún momento. Nunca llegó el informe, por ahí luego surgieron algunos comentarios que desconozco si serían realidad o no. Por ahí llegaron algunos comentarios de que simplemente habían hecho de cuenta de que no ocurrió ningún accidente, que por ahí había pasado como si fuera alguna especie de evento fortuito, como accidente común, accidente que no tenía que ver con ellos, que no era laboral, y ya pues simplemente no lo investigaron, siendo que fue fatal y siendo que era más que confirmado que había pasado. Y bueno, en algún momento se me presentó la oportunidad de trabajar con esa empresa, me recomendaron, pero simple y llanamente pues con una empresa así uno preferible las distancias, ¿no? Y bueno, entonces, si eso, imagínate, yo como profesional, como prospecto para ingresar a una empresa así, como que me aguanto, imagínate cómo sería para un cliente, cómo sería ante una autoridad, etcétera. Entonces, de una u otra forma, investigar el accidente ayuda a mostrarte mucho más formal, ¿no? Una empresa mucho más formal. No te olvides entonces que también tenemos que reportar el accidente, ya lo hemos repetido varias veces, no te vayas a olvidar, dentro de las 24 horas, tus accidentes mortales y tus incidentes peligrosos, con tu clave SOL, aquí en el sistema de reporte de accidentes del Ministerio de Trabajo. Aquí te dejo nuevamente los formatitos que se llenan, las tablas que ya están prácticamente dentro del sistema. Y ahora sí, hablemos del proceso de investigación, en la mitad de clase que nos queda. Lo primero que se va a hacer es conformar una comisión investigadora. Esta comisión investigadora es un equipo conformado por representantes del comité, del área de operaciones, del área de seguridad, quien determine la empresa. Y este equipo lo que va a hacer es todo el proceso de investigación. Va a recopilar las evidencias, va a analizar las causas, va a elaborar el informe de investigación. Todo eso va a ser la comisión investigadora. Para ello es muy importante que obviamente sepan investigar un accidente o al menos sepan aplicar
sepan aplicar la metodología de análisis de causa necesaria. Por eso te comentaba, no sé si te lo comenté en la clase número 2, que al comité debería capacitársele en investigación de accidentes, por ejemplo. Bien, entonces el empleador determina esta comisión si va a tener representantes del comité, y recordemos que el comité es paritario, tiene que haber representantes, al menos uno del empleador y al menos uno de los trabajadores, siempre, ¿de acuerdo? ¿Quién va a liderar la comisión? Bueno, eso ya lo pueden determinar internamente. No hay mucho detalle en la normativa sobre la forma de conformar u otros lineamientos de la comisión. Solamente sabemos que pues eh, tiene que participar el comité, definitivamente, y que la empresa tiene la obligación de investigar todo tipo de accidentes. Entonces se conforma esta comisión, y esta comisión, a manera de que fueran un grupo de detectives como los que van en las series policíacas que miras, se dirigen al lugar de los hechos, registran todas las evidencias, entrevistan a los testigos, realizan inspecciones, etcétera, y con eso van a elaborar el informe de investigación. Es importante que ellos se apersonen directamente al lugar, porque no da los mismos resultados que ellos simplemente se queden a esperar que les lleguen las evidencias. No da el mismo resultado. Lo ideal sería que sí se trasladen directamente al lugar de los hechos. Insisto, claro, esto va a variar mucho también dependiendo de gravedad, ¿no? Si es un accidente leve, probablemente no hagan tanto barullo, probablemente digan, no, sí, mándame nada más, ya canalizamos. Como que si es un accidente mucho más grave, sí, definitivamente vas a tener que ir directamente. Bien, eso ya pueden determinarlo de manera interna. Yo como recomendación es que si es de gravedad, sí vaya y lo saque de ahí mismo las evidencias que necesiten sacar. Y bueno, cuando ellos ya tengan armado toda esta estructura, ya podrán graficarlo, podrán elaborar una línea de tiempo, por ejemplo, etcétera. ¿De acuerdo? Ellos tienen que recopilar toda la evidencia necesaria. Hay una metodología que es de las 4P, que no te voy a explicar aquí porque me va a tomar un poco de tiempo, pero te voy a resumir en dos cosas importantes al momento de tomar evidencias, ¿no? Primero, la recopilación de evidencias, y segundo, la entrevista a los testigos. En la recopilación de evidencias vamos a considerar gran cantidad de fotos. Para una investigación de accidentes, la comisión tiene que tomar fotos de prácticamente todo. Fotos del accidentado, fotos del lugar del accidente, fotos de los equipos que se usaron, foto de todo el lugar, una foto amplia, una foto de más detalle. Mira, acá hay una manchita, digamos, de sangre de repente. Ok, tómale foto de la manchita, absolutamente todo. De todo hay que tomar fotos. Si se tienen fotos del mismo momento, ¿no? Que de repente por ahí algún curioso sacó su celular y empezó a tomar fotos, también tratan de conseguirlas. Se requieren esas fotos porque eso te va a ayudar a reconstruir los hechos. Cuando ocurre un accidente, no siempre vamos a tener una cámara ahí que estuvo grabando para saber cómo ocurrió. Entonces tienes que volver sobre tus pasos y reconstruir los hechos. Y no estuviste ahí. ¿Qué necesitas? Testimonios y evidencias, gráficas, fotos. Puedes usar tu celular, puedes usar una cámara, lo que tú gustes, pero tienes que sacar la mayor cantidad de fotos que te sea posible. Haz un plano de ubicación, digamos, agarras tu mapa de riesgos y ubicas, ¿no? Gráficamente dónde fue que ocurrió el accidente. ¿Ocurrió con el almacén? ¿Ocurrió en el segundo piso? ¿Ocurrió en el primero? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde pasó? Eso también tenemos que identificarlo. Evidencias de huellas, rastros, pisadas. Mira acá, el trabajador estuvo por aquí, mira acá se ven las huellas de que él estuvo parado acá, mira acá hay un rastro de que él estuvo arrastrando una cosa, de que algo se golpeó por acá y chocó aquí, mira acá hay una señal de un quiño de este equipo, etcétera. Todo eso también lo requerimos para las evidencias. La posición en la que se encontraban los equipos. Mira acá, este montacargas se chocó, mira en qué posición o en qué velocidad, en qué velocidad estaba la palanca de repente de cambios, mira cómo se encontraba acá el tablero, etcétera. De los equipos también. Lleva una cinta métrica, toma distancias, alturas. Mira, ese trabajador salió expulsado tantos metros, mídelo. Se cayó de tanta altura, mídelo, toma distancias. El estado de los EPPs, verifica, no, mira, él usó su arnés, pero aparentemente se rompió. Mira, fotos acá del arnés. Él estaba usando casco, mira cómo quedó el casco, mira cómo quedó, en el caso del fogonazo que te hablaba, cómo quedó la camisa, cómo quedó la careta, a ver, mira, acá están las manchas, etcétera, fotos, todo eso, ¿de acuerdo? Hay que tomar gran cantidad de evidencias.
Y por último, y una de las partes más trabajosas, registros. Mayor cantidad de registros de seguridad que puedas. Formatos que hayan llenado, si existían o no procedimientos de trabajo, si habían o no capacitaciones, evidencias obviamente de ello, si el trabajador accidentado tuvo una inducción, si los que estuvieron con él también tuvieron una inducción, pasaron examen médico, se contaba con reglamento de seguridad, había estándares, llenaron charla de 5 minutos, llenaron ATS, había hiper, fue difundido, había comité, se hicieron inspecciones, los equipos han sido inspeccionados, cuándo fue la última vez que le entregaste PP, etcétera, 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 etcétera. Todos los etcétera que quieras. Porque tal y como te decía al principio, si bien vamos a encontrar la causa del accidente, también vamos encontrando evidencias de conformidad. Y eso se saca justamente con los registros de seguridad. Y es una parte complicada porque a veces no los tienes. A veces pasa de que no se tienen los registros necesarios. Pueden pasarte alguna de estas situaciones. Por ejemplo, oye, ¿llenaron charla de 5 minutos ese día? No, lamentablemente la charla la íbamos a llenar a la hora del almuerzo. No queremos avanzar o trabajar rápido y bueno, no nos dio tiempo. Al almuerzo lo íbamos a llenar. Ya no se pudo. Oye, llenaron, no sé, ATS. Sí, mira, aquí llenamos el ATS. Muy bien. La firma del trabajador. Ah, sí, es que justo en ese momento él se adelantó y ya no firmó. Le íbamos a hacer firmar después. No firmó. A ver, su EMO está vigente, ya está vencido. Ya venció hace un mes, ¿por qué no era en pasado? No, es que como tenía mucho trabajo, dijimos que después lo íbamos a hacer y justo fin de semana le íbamos a mandar a hacer y ya se accidentó hoy día. No está vigente. A ver, el hiper, no, el hiper ya le íbamos a actualizar, no se ha actualizado. O se actualizó, ya muy bien, está actualizado. La difusión a él, no hay evidencia de la difusión. No, pero mi hiper sí está actualizado. Sí, pero él no lo sabía. No, es que yo le dije, pruébalo. ¿Dónde está la evidencia de que él lo sabía? ¿Ha recibido capacitaciones? Sí, hemos dictado capacitaciones. A ver, muy bien, evidencia de capacitación. A ver, busca la de trabajo en altura. A buscar el trabajo en altura, no hay la lista de asistencia. Oye, no hay, yo recuerdo que la descargué. Buscas tu carpeta de descargas, llena de un montón de cosas y no aparece la bendita lista. En mi WhatsApp está, mira, acá justo está. Descarga, el archivo ya no existe. Lo encontraste. Sí, mira, encontré el archivo. Ah, muy bien. A ver su firma de él. No firmó. No, pero yo me acuerdo que él sí estuvo. Pero no hay evidencia. No, yo recuerdo que hubo otra más que está en el correo. Búscalo en el correo. ¿Cuántos correos que recibes? No aparece. No, es que estaba en físico, lo llenó en físico. Muy bien. ¿Dónde metiste esa hoja? A esa hora ponte a buscarlo todo. Y no sé si te pasa que cuando tienes prisa por encontrar algo o urgencia por encontrar algo, mientras más lo buscas, menos lo encuentras. Y no aparece por ningún lado. Y a veces sí está, pero como estás desesperado por buscarlo, no lo revisas bien y no lo encontraste. Porque pasa también. Por eso es muy importante que tengas tus registros en orden, en carpetas debidamente clasificadas. Quizás el nombre del archivo no, porque hay algunos que sí son bastante detallistas con eso, pero al menos toda tu información en una única carpeta o en un lugar exacto donde tú rápidamente tengas acceso a ellos. No puedes tenerlo dispersos en diferentes lados porque te va a pasar problemas como estos. ¿Sí? Entonces, ten bastante cuidado con tus registros porque, y lo decíamos desde la primera sesión, son muy valiosos, son muy importantes. La primera investigación de accidentes que tuve que participar, que fue uno fatal, pues imagínate, primera investigación y tuvo que ser uno fatal. Yo todavía como asistente, con menos conocimiento en investigación de accidentes, eh, y lo primero que recuerdo, participé activamente en esa investigación, a pesar de que no era mi sede en la que pasó, fue un fatal en el cual el informe era de unas 30 hojas y anexos que tenían que ver con todos estos registros eran más de 200 hojas. Y eso que te hablo pues de un informe no tan grande, ¿no? Porque hay informes que son mucho más grandes que esos. Así es. Pero fíjate en la proporción. 30 hojas de informe, explicando, detallando, aplicando análisis de causa, y las evidencias, los anexos, los registros, 250 hojas.
Así pasó. Porque es muy importante, evidenciar que efectivamente hubo gestión de seguridad. Si no, ¿qué va a concluir la entidad fiscalizadora? No, la empresa no hizo prevención. El accidente fue porque la empresa no se preocupó por el trabajador. Y lo van a ver de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, ten bastante cuidado con las evidencias. Aquí ya te detallé algunos lineamientos sobre ello. El otro punto es la entrevista a los testigos o a los involucrados. Aquí es muy importante que consideremos la entrevista en primer lugar al mismo accidentado. Esto, claro, dentro de lo posible, porque si es un accidente leve o un incidente o un incapacitante y él todavía está en condiciones de responderte, bacán. Pero si es un accidente fatal o un incapacitante muy grave en el cual la persona no puede contestarte nada, entonces no vas a poder entrevistar. Pero tu prioridad debería ser siempre primero el accidentado. Él debería ser el primero a que tengas que entrevistar. Debería, ¿no? Si lo entrevistas después, bueno, pero sí o sí tienes que entrevistar. Ahora, ¿a quién más vas a entrevistar? A sus compañeros que estuvieron con él en ese momento. Dije, él estaba solo, no había nadie. Ok, entonces los últimos que lo vieron, los que estuvieron en su reunión de apertura de repente, el jefe que le mandó a hacer esa actividad, el del área de seguridad, a ellos también los puedes entrevistar. ¿Qué consideraciones vas a tener para tu entrevista? Primero, el cuestionario tiene que estar preparado de antemano. No llegues a improvisar en plena entrevista. No es que recién vas a llegar y recién a ver qué se me ocurre preguntarle y se te ocurre, y recién vas a inventar una pregunta. No funciona así. Tú de antemano ya tienes que saber qué cosas necesitas que él te responda. Crea un entorno cómodo. Recuerda que no vamos a instigar, no vamos a acusar directamente a la persona que te está respondiendo. Necesitamos que ellos nos digan todo lo que recuerdan, toda la información que nos pueda servir para la investigación. No estamos buscando culpables. Sé bastante empático. Ellos también han sido afectados por el accidente. Procura hacer preguntas abiertas. Evita las preguntas que se respondan con un sí o con un no. ¿Y usted vio al trabajador? Sí. ¿Y es cierto que estaban usando los EPPs? Sí. ¿El jefe les sonó otra cosa? No. Sí, no, sí, no. No te están respondiendo nada. En su lugar, usa preguntas mucho más abiertas, ¿no? Que se respondan, por ejemplo, como ¿qué fue lo que vio? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Con quién estaba? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? Cosas que no se respondan con sí y con no. En algún momento te van a dar respuestas muy, muy cortitas, probablemente, pero trata de ahondar un poquito más, ¿no? Igual, si bien vas a tener un cuestionario ya previamente elaborado, tú durante el desarrollo de la entrevista puedes sacar algunas preguntas por ahí que se te ocurran de momento. Claro, pero lo mínimo que ya requieres saber ya lo tenías preparado previamente. ¿Sí? Toma notas detalladas de todo lo que te estén diciendo, apúntalo todo, luego haremos las confirmaciones. Que sea confidencial, uno por uno. No, si tienes más de un testigo, no los tengas a todos en el mismo lugar porque obviamente cada uno va a tratar de como que exponerse poco, entonces solamente una persona va a hablar, los otros van a sentar la cabeza o van a decir, sí, sí, lo que él dijo, sí, lo que mi compañero dijo está bien y nada más, y no vas a obtener ningún resultado favorable. Además, también procura de que dentro de lo posible la entrevista sea en el lugar donde ocurrió el accidente, cosa que la persona que está ahí como que puede evocar ciertos recuerdos de lo que pasó en base a lo que puede percibir en ese momento. Y siempre valida la información. O sea, de lo que te dijeron, repíteles, señor, según su declaración pasó tal cosa, te dirá sí, te dirá no, ok, y ya con eso estás confirmando la información que te están dando para que se entienda lo más claro posible. ¿De acuerdo? Entonces, eso también respecto a la entrevista de los involucrados. Sí, insisto, ¿alguien preguntas? ¿Ninguna? Sigamos. Una vez que tenemos ya toda nuestra información recopilada, ahora procedemos a analizar las causas. Ya tenemos toda nuestra información, ya tenemos las fotos, tenemos los testimonios, ya me hago una idea de cómo ocurrió el accidente, ya tengo evidencias de qué cosas sí se hicieron, qué cosas no. Entonces ahora procedo a analizar. Existen diferentes metodologías y diferentes herramientas para poder investigar, o perdón, para analizar los accidentes. Tú siéntete libre de usar la que quieras. Puedes usar cinco porqués, puedes usar diagrama de causa de árbol, causalidad de pérdidas, Ishikawa, ICAM, una combinación de todo.
La metodología que tú quieras, úsala. La ley no te establece una metodología en particular. Siempre y cuando tú tengas documentado, y lo vimos en la clase anterior, plan de seguridad, tú tengas documentado cuál es la que va a usar, la que vas a usar y cómo la vas a aplicar, adelante, usa la que tú quieras. Lo que sí debes tener en cuenta y es que la normativa te pide que en tu informe tú concluyas con tres cosas en tus causas, en tu análisis de causa, perdón. Primero, que identifiques causas inmediatas, que son actos y condiciones subestándares. Que identifiques causas básicas, que son factores personales y factores de trabajo. Y que identifiques deficiencias del sistema de gestión o lo que es lo mismo, fallas de control. Esas tres cosas tienen que estar presentes para que tu investigación realmente haya sido efectiva. Entonces, insisto, usa causas inmediatas, causas básicas y deficiencias del sistema de gestión o diferencias del sistema de gestión, y eso es ya prácticamente lo que te pide la normativa, y para eso puedes usar cualquier metodología. La ICAM, la causalidad de pérdidas, la que tú gustes. El Boutillier también está. Vamos a verlo con un ejemplo para que me entiendas en los 28 minutos que nos quedan. Ya que algunos ingresaron después, vamos a ver nuevamente el video para que puedas seguirnos la hilación y no me vayas a perder por aquí. Aquí está. Fíjate, aquí hemos visto el video de un accidente, ¿sí? Tenemos un accidente que había pasado. Fíjate acá, a esta persona es la que se accidenta. Acá, ¿lo viste? Muy bien. Entonces, en base al accidente que hemos encontrado o que estamos viendo aquí, vamos a proceder a analizar sus causas. Aclaro desde un principio siempre que todo lo que vamos a ver a continuación es completamente inventado, no es que yo conozca exactamente cómo ocurrió, no tengo su informe de investigación, todo lo que vamos a suponer de aquí en adelante son esos, suposiciones. Estamos haciendo un caso aparte en base a este video, nada más, ¿ok? Muy bien. Alrededor de las 9:30 de la mañana, durante la ejecución de actividades de mantenimiento en infraestructura metálica de la empresa Ejemplo S.A., el trabajador Juan accidentado se hallaba ascendiendo al tercer nivel cuando intempestivamente cae desde la escalera hacia el segundo nivel y luego al piso, ocasionando como consecuencia una contusión severa en la cabeza, rotura de la clavícula izquierda, lesiones varias en el cuerpo. Entonces notamos aquí, según lo que nos está describiendo, lo que trata de describirnos aquí el accidente, es que el trabajador subía a la estructura, se cae aquí y luego cae hacia abajo, ¿no? Básicamente eso es lo que dice. Ingeniero, yo no lo entendí así, yo lo entiendo. Por eso es que es muy importante graficar tu accidente. Fíjate, en base a a los testimonios que tenemos y las evidencias que hemos recopilado, podemos sacar una línea de tiempo de los hechos. ¿Qué cuadramos aquí? Por ejemplo, según lo que hemos identificado en nuestras evidencias, 7:15 han empezado las labores, han empezado a trabajar 7:15. Habiendo empezado 7:15, 8:35, operaciones comunica que hay una actividad en el tercer nivel. Ok, hemos empezado 7:15 y recién a las 8:35 han avisado que hay una actividad en el tercer nivel. Luego a las 9:15, 2 horas después de haber empezado a trabajar, se le comunica al trabajador que vaya a hacer la actividad. Ok, como que mucha planificación parece que no hubo. Y a las 9:25, el trabajador se dirige a realizar la actividad para que finalmente 9:30 ocurriera el accidente. Entonces, fíjate, básicamente de todo lo que pudimos haber detallado como texto, lo estamos resumiendo de forma más simple, de forma más comprensible en esta línea de tiempo, al menos para la secuencia de hechos. ¿Te das cuenta? De esta manera es un poco más simple poder entenderlo y todos podemos manejar la misma idea. Esto incluso lo complementamos con un gráfico o un croquis de ubicación de la ocurrencia del evento. Hagamos de cuenta, como gráfico, hagamos de cuenta que esto es una foto que se le tomó a toda la estructura. Hagamos de cuenta que es esta. Y entonces yo dibujo. Mira, aquí está mi trabajador accidentado. Aquí está él ascendiendo al tercer nivel. Entonces él se cae al segundo nivel y luego de caer aquí, se cae al primer nivel. Si te fijas bien en el video, él está subiendo, se resbala, coge mal, se cae aquí, se cae de potito, se cae acá, cae sentadito, y como no hay nada que lo detenga, se cae del primer piso.
Incluso le puedo poner aquí mis distancias, fíjate. Insisto, todo inventado. Y ya con esto ayudo también a comprender mucho más el accidente. Como te decía, el accidente ocurrió tal, ingeniero, en el texto me da pereza leerlo. Ok, acá está resumido. No tengo videos, no tengo fotos precisas del momento del accidente. Bueno, sí los tengo, pero acá supongamos que no. Y ya con este gráfico, la persona que lo lea lo va a entender mejor. Va a entender cómo ocurre el accidente. Bien, para eso es que se hacen las gráficas. Y entonces luego de eso procedemos a analizar las causas, ¿sí? Aclaro que esto aplica tanto para incidentes como accidentes, ¿ah? Ojo. En el modelo de causalidad de pérdidas, nosotros identificamos 5 cosas importantes. Primero, la pérdida. La pérdida se entiende que es la lesión o los daños que han provocado el evento. En este caso, la lesión o los daños son al trabajador, fractura, contusiones, traumatismo, etc. Esta pérdida ha sido ocasionado por algo, que en este caso el evento es el accidente o el incidente, el evento en cuestión, que para este ejemplo viene a ser caída a distinto nivel. Claro, yo como trabajador sufrí estas lesiones porque me caí a distinto nivel, el accidente. Este accidente ha ocurrido por causas inmediatas, que son mis actos y mis condiciones subestándares. Estos actos y condiciones subestándares provocaron mi accidente. Generalmente uno cuando investiga llega aquí. Muy bien. Pero yo tengo que tomar en cuenta que estos actos y condiciones subestándares se debieron o fueron ocasionados a unas causas básicas, que son mis factores personales y mis factores de trabajo. Y estas causas básicas fueron provocadas o ocurrieron por fallas de control en el programa, en los procedimientos, etcétera. Diferentes tipos de fallas de control que pueden haber. Entonces, identifico pérdida que ocurre por el accidente, que ocurre por causas inmediatas, que ocurre por causas básicas, que se presentaron por fallas de control o deficiencias del sistema de gestión. Eso es lo que yo ubico, por ejemplo, con la causalidad de pérdidas. La ICANN funciona de forma muy similar también. Entonces, hablando de estas causas, actos y condiciones subestándares, decimos que un acto subestándar es una omisión de una persona respecto a un procedimiento. Yo como persona hice algo mal o simplemente no hice. Yo como trabajador, por ejemplo, tendría que haber operado cierta máquina bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero yo no la operé así, operé de forma incorrecta. Yo tenía que haber revisado el estado del equipo antes de usarlo, pero yo no revisé el equipo antes de usarlo. Acto subestándar. Te explicaba, bueno, no te lo expliqué, pero te lo explico ahora, que decimos que es acto subestándar porque se entiende que existe un estándar que hemos incumplido. Por eso se llama subestándar. O sea, hay un estándar y yo estoy por debajo de él, subestándar. No cumplí mi estándar. Pero digamos que no hay estándar. Oye, ¿por qué operaste esa máquina de esa manera? Esa máquina tiene que operarse bajo estas condiciones. ¿Dónde lo dice? No, es que es sentido común, acto subestándar. Pero ¿dónde lo dicen? O sea, tu sentido común para ti, pero para mí de repente no lo es. Pero en ese acto te has expuesto a un riesgo. Ok, acto inseguro. ¿Es lo mismo? No. Sería subestándar si hubiera un manual, un procedimiento, un estándar que me dijera cómo tenía que operarlo. No lo hay. Entonces, ¿debajo de qué estándar estoy? He cometido un acto inseguro. Igual con condiciones subestándares. Yo hablo de condiciones subestándares cuando hay una situación, una característica de mi entorno que pone en riesgo al trabajador y se desvía a lo que yo impliqué, en lo que yo indiqué en un estándar. Oye, este equipamiento no cuenta con su guarda de protección. Ah, ok, una condición subestándar. ¿Hay algún documento que te diga que tiene que llevarla sí o sí? No, no lo hay. Condición insegura. ¿Debajo de qué estándar estoy si no existe? Esta diferenciación en los términos nos ayuda a determinar si el problema fue de no aplicar el estándar o de no haberlo elaborado. Por eso se dividen en subestándares, actos subestándares, condiciones subestándares y actos inseguros o condiciones inseguras. ¿Bien? Igual, al momento de ponerlo en el informe, si quieres ponerlo como si fueran similares o lo mismo, ok, pero quiero que lo entiendas bien para que puedas identificar que la falla probablemente, y esto va en las demás causas, probablemente sea por no haber establecido el documento, no haber establecido el procedimiento o el estándar en cuestión. ¿Bien?
Entonces aquí, por ejemplo, en este video que hemos visto, podemos tomar como un acto subestándar que el trabajador no usa el arnés de seguridad con línea de anclaje. Simplemente no se lo colocó, no lo usó, no lo usó, no se lo puso. Trabajar sin el equipo de protección. Colaborador no revisó el estado de la escalera antes de iniciar el ascenso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos actos subestándares. Pueden haber más, obviamente, pero para fines de este ejemplo y de tiempo, vamos a quedarnos solo con estos dos. Condiciones: falta de redes, barandales en la zona de trabajo, ¿ok? Fallas en la protección, falta de señalización respecto a actividades de alto riesgo, escalera ensuciada con material que hace el colaborador deslizar. Entonces, todo esto tiene que ver con características del lugar de trabajo, no el acto que hace la persona. Dije, pero alguien tuvo que ensuciar la escalera. Claro, pero yo estoy evaluando aquí las condiciones, no los actos. Si quisiera que esto fuera acto, entonces le pondría colaborador ensució la escalera con tal cosa. Ah, ok, acto subestándar. O acto inseguro, nadie debería haber ensuciado esta escalera. Y así. ¿De acuerdo? Actos, condiciones. Son mis causas inmediatas. Cuando yo tenga esto, y créeme, llegar a esto es una de las cosas más sencillas que se puede hacer, una de las cosas más sencillas. Ahora hay que ir más profundo. Mis causas básicas. Esta persona no usó el arnés. ¿Por qué no lo usó? ¿Cuál es ese factor personal para que no lo haya usado? Puede ser que él no tenga la habilidad, no tenga el conocimiento de cómo usarlo, no lo he formado, nunca lo ha usado antes, le falta experiencia, es su primera vez haciendo trabajo en altura, no es muy bueno para el trabajo en altura, falla de habilidad, físicamente no tiene la aptitud médica para que pueda hacerlo, o mentalmente no está preparado o no está en condiciones de hacerlo, o simple y llanamente él no le importa la seguridad, tiene mala actitud con la seguridad y pues por eso ocurrió el accidente. Estos ya son factores personales. Son las características propias de la persona, del trabajador, por lo cual han desencadenado este acto o de repente esta condición subestándar. ¿Te das cuenta? Entonces, mis factores personales, mis características propias, me acercaron al accidente. O sea, el acto subestándar pasó porque había un factor personal propio, de mí o de mí, que por eso hizo que pasara este acto subestándar. Ahora, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, vamos viéndolo uno por uno, ¿sí? Vamos a ponerlos todos acá y lo vamos evaluando uno por uno. Tenemos aquí, trabajador no contaba con capacitaciones en trabajo en altura. Yo te lo voy a escribir y te digo si es o no un factor personal. Ah, ok, no había capacitación, o sea, no había formación. Claro, yo cómo puedo esperar que el trabajador haga la labor en altura de forma correcta si no lo estoy formando, no hay capacitación. Entonces, esto sí vendría a ser un factor personal. Claro, porque él no tiene la formación, no tiene la formación. Ya después evaluaré si es que me correspondía o no hacer las capacitaciones, pero al menos el trabajador, dentro de sus características, no tiene la potestad para hacer trabajo en altura, no está formado. Tiene 2 meses de iniciar labores con la empresa, experiencia. Probablemente él no contaba con la experiencia necesaria para poder ejecutar la actividad. ¿Ok? Falta de experiencia, otro factor personal. Ningún llamado de atención por incumplimiento en seguridad. Ah, ok, entonces por tema de actitud parece que no va, ¿no? Si bien tiene poco tiempo, nunca se le llamó la atención, entonces esto no vendría a ser un factor personal. No, nunca se le llamó la atención. Genial. Trabajador hace una semana solicitó a la empresa un adelanto de 2 meses de salario por temas personales. Ok, ¿y esto qué tiene que ver? Salud mental. De repente este trabajador ha estado pasando por problemas que si bien no me corresponde a mí resolverlos, pero estos problemas han hecho que él no esté concentrado en su actividad y se haya expuesto a un riesgo de forma innecesaria. Esto podría ser un factor personal también. Yo siempre lo pongo de forma simple. Si llega un trabajador que está en evidentes signos de haber pasado mala noche, de estar con resaca, no creo que lo mandes a hacer un trabajo de alto riesgo, ¿no? Igual si una persona mentalmente no está en todas sus capacidades, no lo vas a exponer a eso. Trabajador no cuenta con certificado de estudios técnicos. Seguimos, como que no tiene la aptitud, no tiene la habilidad, no tiene estudios técnicos. Otro factor personal. Examen médico vigente con ninguna restricción. Ok, entonces en la salud física todo está bien. Esto no sería un factor personal. Bien. Si bien aquí yo te he detallado varios y hemos ido separando cuál sí y cuál no, en la práctica, en la realidad, esto tendría que partir de los actos subestándares que has ido identificando.
porque ya tengo acá mis actos subestándares y esos tienen que corresponder a estos factores personales. Lo ideal sería que partas de ellos. Bien, esa es la forma correcta de hacerlo. Igual, si quieres más detalle, curso de investigación de accidentes, ahí tomamos una clase completa, ya no para tocar de teoría, bueno, también para teoría, pero luego una clase completa para detallarte todo un caso, desde la recopilación de evidencias hasta el análisis de causa, hasta el plan de acción, completito, en una sola clase. Entonces, te recomiendo por ahí si es que te interesa el tema. Y los factores de trabajo, que son las otras causas básicas, tienen que ver con esas condiciones, circunstancias relacionadas con el entorno laboral. Esto ya no depende tanto del trabajador, sino de mí como empresa o de mi sistema de gestión. Pude haber fallado en el diseño del lugar de trabajo, o en la disponibilidad y en el estado del equipo, o en las prácticas de seguridad que se han implementado, las comunicaciones dentro de la empresa, o la cultura de seguridad. ¿Qué tan arraigada es la cultura de seguridad dentro de la empresa? Entonces, siguiendo la misma hilación, tengo una escalera en mal estado, es muy antigua, esto sería un factor de trabajo. Claro, ¿cómo espero que el trabajador labore de forma correcta si no tiene los equipos para ello? No se encontraba presente el prevencionista de riesgos. Probablemente podríamos considerar esto como una falla en lo que es la asignación de responsabilidades, ¿no? Si era una actividad de alto riesgo, lo más lógico era que estuviera presente alguien del área de seguridad. No se contaba con órdenes de trabajo. Recordemos que esta actividad, según lo que veíamos en la línea de tiempo, fue muy improvisada, entonces probablemente no contábamos, ¿no?, con todos los análisis de riesgo necesarios. No se realiza la adquisición de equipos para trabajos en altura. Ok, entonces yo como espero que se le proporcione el arnés apropiado si es que no había arnés para entregarle. ¿Te das cuenta? No se cuenta con programa de capacitaciones. Ok, entonces yo no puedo esperar que un trabajador tenga la formación si yo mismo tampoco no la gestiono. ¿Te das cuenta? Entonces así vamos sacando los factores de trabajo. Y una vez teniendo ya nuestras causas básicas, ahora sí con ellas concluimos con nuestras fallas de control o fallas en el sistema de gestión. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo solamente a manera de ejemplo que fallan las inspecciones a los ambientes, a los equipos, fallan las capacitaciones y fallan las inspecciones a la actividad. ¿Te das cuenta? Entonces, en base a mis causas básicas, yo voy concluyendo en qué falló mi sistema de gestión. Fallé en el reclutamiento, fallé en las responsabilidades, fallé, etcétera, en lo que se haya fallado. Como sistema de gestión, ¿en qué falló la empresa? ¿Qué no controló? Teniendo ya nuestra causa raíz, que vendría a ser esta falla de control, ahora yo implemento acciones correctivas, acciones de mejora, basados justamente en estos puntos. Ok, ya encontré estas fallas de control, ahora cómo los mejoro, ahora cómo los corrijo. Realizaré reinducciones, actualizaré mi hiper, compraré nuevos equipos anticaídas, capacitaré respecto a trabajo en altura. Todo aquello que ayude a tratar la causa raíz que he identificado, principalmente eso. Bien, es muy importante que tomes en cuenta que en tus planes, en tu plan de acción, en tus acciones correctivas, no me consideres únicamente reinducción y no me consideres únicamente capacitación. Porque la reinducción y la capacitación, si lo vemos en la jerarquía de controles, son básicamente controles administrativos. Es una barrera blanda. No puede ser que tu mejora sea solamente una barrera blanda. No digo que no haya, puede haber. Pero obviamente lo que tú tienes que implementar son barreras duras. Eliminar, sustituir o control de ingeniería. Entonces, para que tu plan de acción realmente sea efectivo, para garantizar que sea efectivo, tiene que haber sí o sí una barrera dura. Tienes que eliminar el peligro de alguna manera o sustituirlo o en todo caso implementar un control de ingeniería. No solo capacitar al personal, no es suficiente eso, ¿sí? Para que tengas en consideración. Y bueno, aquí ya tenemos una tablita resumen sobre las sanciones que pone la SUNAFIL en base, ¿no?, al tipo de gravedad de la infracción, si puede ser leve, grave o muy grave, y en base a la cantidad de trabajadores y si es micro, pequeña o no MIPE de repente, ¿no? Si es microempresa, pequeña empresa o de repente es no MIPE, entonces eso es lo que consideramos dentro de lo que son las sanciones. ¿Cómo se coloca esto? Por ejemplo, digamos, en este accidente,
Digamos que es una no MIPE, digamos que estamos en este rango, había entre acá 201 a 300 trabajadores. Digamos que por ahí me colocan una infracción grave, ¿ok? Son una grave, 10.5, ponle UITs. Actualmente la UIT es 5.150 si no me equivoco, ya, una UIT. ¿Dónde la acá abajo? Una UIT, ya. No, bueno, son 10 ya, 10.5 UITs, perdón, me estaba equivocando, perdón. Digamos que te ponen otra muy grave porque ocurrió el accidente. Cuando ocurre un accidente ya de consideración prácticamente es una muy grave, te ponen 18.39. Ya. Y digamos que por ahí te colocan otra grave más, o sea, vendría a ser dos de estas. Ya, entonces va sumando, ¿ya? Aquí tendríamos cerca de 21 UITs, lo sumas con estos 19 casi, vendrían a ser unas 40 UITs. 40 UITs por los 5.150, cerca de 200.000 soles, y esa es la sanción que le tienes que pagar a la SUNAFIL. Mira, con tres infracciones solamente, por el tamaño de la empresa. Las van acumulando, dependiendo qué tipo de infracción sea. ¿Sí? ¿Cómo sé, ingeniero, si es una infracción leve, grave o muy grave? Bueno, aquí te dejo un listadito. Infracciones leves generalmente tienen que ver con falta de orden y limpieza, incumplimiento de alguna disposición, pero que no implique un riesgo grave, ¿no? Como que, por ejemplo, había muchas cajas vacías por ahí, me puede caer alguna, no hay una lesión de consideración, ok, puede ser infracción leve. Por ahí que el inspector puede decir, no, pero esto genera un riesgo de incendio, ok, ahí puede ser de repente la infracción un poco mayor, porque el daño sí puede ser más severo. Depende del criterio del inspector, ¿no? Pero las leves tienen que ver con que no hay un daño muy grave que pueda haber a la persona. En cambio, en las graves, ahí sí, no hay orden y limpieza y esto puede afectar mi integridad física y mi salud. ¿O sabes qué también es una infracción grave? No reportar tus accidentes de trabajo y tus incidentes peligrosos, no investigarlos, no investigar tus incidentes, no investigar tus accidentes, infracción grave. No llevar a cabo tu evaluación de riesgos, o sea, no tener tu IPO, grave. No hacer tu EMO, no comunicar los resultados, incumplimiento de la documentación y los registros obligatorios en seguridad que habíamos visto en nuestra clase del día de ayer. Incumplimiento del plan de seguridad o no tener tu plan de seguridad. No cumplir con las actividades de formación e información, tus 4 capacitaciones mínimas al año. Incumplimiento de las disposiciones de seguridad que deriven en riesgos graves a la seguridad y la salud. No contar con medidas para primeros auxilios, lucha contra incendios. No contar con representantes de los trabajadores, o sea, no tener tu comité y no contar con tu póliza STR estando obligado. Todos ellos generan una infracción grave. Aquí te dejo algunos ejemplos de lo que es falta de orden y limpieza que pueden provocar un riesgo grave. ¿Te das cuenta? No es lo mismo tener un desorden en tu oficina que tener este tipo de falta de orden y limpieza que puede provocar una lesión de consideración a la persona. Y cuando hablábamos de incumplimiento de disposiciones en seguridad que ponen en riesgo al trabajador, aquí está, ¿no? Ese tipo de acciones clasifican lo que es esa parte. ¿Te das cuenta? Van a ser infracciones muy graves las siguientes. Incumplir las normas específicas para periodos de embarazo, lactancia y protección a los trabajadores con discapacidad o los menores de edad. Por ejemplo, no tener tu lactario, eso es una infracción muy grave. Designar trabajadores a puestos a los que no son compatibles, derivando en riesgos graves. No cumplir con la confidencialidad de los exámenes médicos. Superar los límites de exposición a agentes contaminantes, no tener un sistema de gestión de seguridad, no contar con tu reglamento interno de seguridad, incumplir con las disposiciones de seguridad que ocasionan un accidente y cualquier otro tipo de obstrucción a la labor inspectora, como que te toquen la puerta y no los dejas pasar. No, aquí nunca existió empresa. Te piden información y no se las quieres dar, no dejas participar al comité, no cumples con las sanciones que te pongan, amenazas con los inspectores, entonces todo ello conlleva que haya una infracción muy grave. Bien, aparte de eso, no te olvides que por Código Penal, que fue modificado Decreto de Urgencia 044-2019, actualmente si un empleador infringe la ley de seguridad estando legalmente obligado, le puede caer entre 1 a 4 años de prisión. Si a consecuencia de esta inobservancia no cumple con seguridad y fallece un trabajador por ello, recibe de 4 a 8 años de prisión. Y si no muere el trabajador, pero sí tiene una lesión grave, puede ir hasta de 3 a 6 años de prisión. Y recordemos ya que el año pasado
se le sentenció a un empleador justamente por el fallecimiento de un trabajador que ni siquiera está en planilla, por un accidente que ocurrió, por una falla en el mismo trabajador, pero ya que no se acreditaba de que se cumplieran con las disposiciones en seguridad, se le termina sancionando al empleador. Hay muchas empresas que no evalúan el nivel de riesgo que puede tener sus actividades porque parece que es muy simple, parece que raro que pase algo, pero a veces pasa. El riesgo está siempre presente ahí, como te decía, y es por eso importante poder controlarlo de forma oportuna. Bien, entonces, nada más que añadir. Chicos, muchísimas gracias a todos por su participación en el curso. Te agradezco por haber llegado hasta aquí, hasta nuestra última sesión. Antes de despedirnos, me gustaría saber si alguien más tiene alguna duda, pregunta que le gustaría hacer, que le gustaría saber. Si no, por mi parte, eso sería todo. ¿Alguien alguna duda, pregunta de repente? Si no, para dejarte con la señorita Sandra para que ella te explique cómo puedes acceder a tu certificado, que estoy seguro que lo vas a, lo vas a adquirir porque te va a dar siempre un plus cuando te presentes a algún trabajo, ¿no? ¿Alguien alguna duda o pregunta entonces sobre accidentes o sobre otro tema que ya hemos visto a lo largo del curso? Si te interesa un poquito más conocer sobre accidentes, por favor no dudes en inscribirte al siguiente curso que empezamos la otra semana. Ahí te explico sobre accidentes de forma todavía más detallada. Lo mismo que hemos visto aquí, bueno, casi lo mismo que hemos visto acá, sino que acá todo resumido en 1 hora y media, allá lo vemos en 6 clases completas. Más detallado, revisamos más a fondo la normativa, te explico los pasos de forma mucho más por partes y hacemos un caso completo. En toda una clase hacemos un caso completo. Acá te he hecho un caso en qué, en 30 minutos. Si es que hacer un caso, agarrar cualquier cosa y 30 minutos para hacerlo. Allá en el curso, un caso más grande, forma completa. Bien, entonces, si no hubiera dudas, preguntas, muchas gracias por tu participación. Te dejo con la señorita Sandra. Espero que tengas un buen fin de semana. Hasta luego y que tengan muy buenas noches.